pasado, el presente y el futuro explicado esotéricamente en la leyenda masónica. Dicha leyenda es la historia del ser espiritual. No sé de aquí de los presentes si habrán escuchado algo de la leyenda masónica. La Fraternidad Rosacruz tiene explicaciones sobre la leyenda masónica porque dicha leyenda forma parte del conocimiento espiritual del hombre y, como dice su palabra, es una leyenda. Por lo tanto, una leyenda quiere decir que son hechos simbólicos en los cuales allí está reflejado pues puede ser el camino del alma humana para llegar a conquistar el retorno de la espiritualidad. La leyenda masónica está fundamentada mayormente en la historia de Hiram Jafid y el templo construido por Salomón. En la Biblia, el pasaje este de Salomón, viene pasajes muy pequeños hablando de la construcción del templo, y hay 4 cosas significativas, pero no profundiza tanto en la construcción del templo. Y solamente la Biblia dice que Salomón tenía que construir el templo, que su padre David había tenido la inspiración de construir una casa para Dios, pero que David no lo pudo construir porque David era un guerrero. Por lo tanto, un guerrero no puede hacer un templo, una casa para albergar a Dios. Entonces le tocó a Salomón hacerlo. Salomón era muy sabio, pero Salomón sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía cómo lo tenía que hacer. Entonces se corrió por todo el imperio de que Salomón tenía ganas de hacer un gran palacio, un gran templo, y entonces se ofrecieron personas extrañas a su reinado para construir el templo. Y entonces es cuando aparece el famoso personaje de Hiram Jafid, que era el que estaba encargado de construir el templo. Luego también la Biblia nos dice que la reina de Saba, asombrada por lo que se decía de tan hermoso templo que estaba construyendo, pues se acercó al reinado de Salomón por curiosidad, para ver las bellezas de este templo. Y a partir de luego también la Biblia nos dice de que Salomón y Hiram Jafid trabajaron en armonía, pero una cosa es un pasaje que queda completamente muy desfigurado, y en realidad, exceptuando 4 frases o 4 palabras claves bonitas, que te dará la clave de lo que en realidad encierra. Pero tenemos la leyenda masónica, que realmente aquí la historia sí que está bien explicada. Y para empezar, yo os quisiera decir, leer lo que dice el diccionario Rosacruz sobre Hiram Jafid. Hiram Jafid dice: es mito solar y personaje bíblico, un hijo de la viuda, artesano en metales enviado a Salomón por el rey de Tiro con el objeto de que dirigiera como arquitecto las obras del templo. La leyenda de Hiram Jafid constituye el mito fundamental de la masonería. Muchos aquí estarán un poco extrañados de decir: bueno, madre mía, pero esto que no hemos metido en un lugar masónico. No. Esto no tiene nada que ver con la masonería. Simplemente que para poder tener un desarrollo espiritual completo tenemos que investigar, o tenemos que aclarar lo que en realidad está oculto en los textos bíblicos, que es allí donde está escrito muchos secretos del desarrollo espiritual de la humanidad. Para poder dar un poco de interpretación y para poder contrastarlo con el pasado y el presente y el futuro del desarrollo espiritual, tenemos que explicar en realidad todo lo que es la leyenda masónica, tal y conforme están escritos en los textos masónicos. La historia empieza de esta manera: que había un lugar en el cual había un rey que estaba distinguido por su sabiduría y por sus riquezas, que era Salomón. Muchos relatos de la leyenda masónica coinciden. O sea, lo que hace la leyenda masónica es repetir partes fundamentales de lo que nos explica la Biblia, pero a más la leyenda masónica amplía mucho más de todo lo que fue la historia.
Pues la leyenda masónica empieza así, que había un rey, el cual era llamado Salomón, que era rico en todo tipo de poderes terrenales y espirituales. Era abundancias en riquezas y en abundancia en conocimiento espiritual. Y que llegó un día que tuvo la necesidad de construir una casa para que Dios pudiera acceder a ella. Salomón tenía Dios le dijo todo lo que tenía que poner en este templo, le dijo lo que tenía que construir, le dio las medidas y le dio todos los utensilios. Pero Salomón no tenía la inteligencia práctica, por decirlo de una manera, de cómo construir aquello. En esta vida sabéis vosotros que a veces hay personas que por naturaleza hacen una especie de sociedad, porque lo que uno tiene a otro le falta. Es como cuando se hace una sociedad empresarial. Hay una persona que pone el dinero, por ejemplo, el capital, y hay otro que pone la inteligencia práctica para poderlo llevar a efecto. Porque resulta que el que tiene dinero sí, tendrá mucho dinero, pero no sabe las medidas que tiene que hacer para poder llevar a práctica el trabajo. Pasa como en el matrimonio. En el matrimonio, en la pareja entre el hombre y la mujer, es como una especie de acuerdo en común, porque donde no llega uno, ha de llegar el otro, siempre cada vez que haya armonía. Y en realidad, para que el ser humano pueda hacer algo que valga la pena, tanto material como espiritualmente, siempre tiene que ser a través del apoyo de como mínimo dos personas. Y si puede ser una positiva y otra negativa, irá mejor, porque donde se juntan siempre personas muy positivas, aquello nunca llega a ningún puerto, y donde se juntan siempre muchas cosas negativas, no va a ningún lado. Por lo tanto, el equilibrio de fuerzas entre el elemento positivo y el negativo siempre tendrían que estar armonizados para seguir adelante. Pues bien, eso es lo que le pasaba a Salomón. Salomón tenía mucha sabiduría, sabía todo lo que tenía que hacer, sabía todo lo que tenía que poner, todas las medidas, pero le faltaba la inteligencia práctica para poderlo llevar a efecto. Salomón hizo una llamada a través de todo su reino y a través del extranjero, pidiendo si había alguna persona que sería capaz de poder construir todo lo que él tenía en mente. Entonces fue cuando aparece el rey de Tiro y le contestó a su llamada diciendo que sí, que él en su corte, que tenía verdaderos maestros, verdaderos artistas, y en los cuales le iban a construir el templo. Que lo único que tenía que hacer era que él dijera todos los materiales que iba necesitando, que él ya tenía maestros y obreros en los cuales todos los materiales los traerían y construirían el templo. Una de las materias principales de la construcción del templo habla de los cedros del Líbano, y que todo era un edificio, por ejemplo, por decirlo de una manera, la mayoría de la construcción era de madera de cedro del Líbano, y todo estaba recubierto de oro. O sea, el arca de la alianza era de madera del Líbano, los arcángeles, los grandes ángeles a la entrada del tabernáculo del arca de la alianza también eran de madera del Líbano, y que estaban recubiertos de oro. O sea que la mayoría de toda la construcción, por decirlo de una manera, intervienen tres elementos, que eran cedro, un árbol que se caracteriza, fijaros bien, se caracteriza por el aroma de su madera. O sea que el cedro del Líbano es una madera perfumada, una cualidad que no lo tiene ningún árbol. Y también tenía que estar construido todo estaba recubierto de oro. El oro, los que ya saben astrología, ya saben que el oro está relacionado con el sol, y el sol está relacionado con la divinidad. Eso quiere decir que la naturaleza espiritual humana ya está recubierto de la naturaleza espiritual representado a través del oro. Y también hay la función, o sea, y también estaba construido a través de unos grandes sillares de piedra, y también estaba construido con la fusión de diferentes metales, que es lo que en realidad veremos más adelante, que fue la obra maestra de Hiram Jafif. Entonces los trabajadores de Hiram Jafif se fueron al Líbano y empezaron a cortar las maderas, y empezaban a traer todo lo necesario en madera, fueron a traerlo. También Hiram Jafif dijo que los aprendices y los trabajadores que se repartieran por el mundo entero, para que de todos los rincones de la tierra
trajeran todo tipo de metales, de los más extraños y de los más exóticos, porque él los quería fundir para darle una contextura especial, y que ese templo tendría que tener materiales en los cuales hasta ahora la humanidad todavía no había sido construido ninguno. Cuando se estaba haciendo la obra, después de tardar mucho tiempo en recoger todos los materiales, empezó la obra. Empezó la obra, y según cuenta la leyenda masónica, dice que se empezó en el segundo mes, y la obra quedó terminada en el octavo mes. El segundo mes, antiguamente, ya sabéis que los años empezaban a contar a través del mes de Aries. Quiere decir que la obra empezó a construirse cuando el Sol transitaba por Tauro, y la obra fue concluida cuando el Sol estaba transitando por Escorpio, que es el signo opuesto del... Los de Tauro tenemos, si profundizáramos un poco en el tema, conoceríamos muchas cosas. Yo no sé si la Marley, que es Tauro, ha profundizado en estos temas, ¿o no? Sí, conozco este libro de la masonería, pero este precisamente que habían empezado en el segundo mes, en abril, y terminado en Escorpión. En el octavo mes. En octavo mes, sí, claro, la octava casa, Escorpión también. No, que tenía que ver con la astrología también. Sí, no, claro, es que ya lo dice aquí, la definición te dice que Irán Jafid es el mito solar. El mito solar quiere decir que la leyenda masónica puede tener varias interpretaciones. Uno hace a la alusión del mito solar, que es los fenómenos, los fenómenos vegetales y el estado de ánimo que ocurre a través del año, porque en la primavera no estamos iguales, ni en el otoño ni en el invierno, y toda la actividad de la naturaleza pues está reflejada ahí, o sea, es el mito solar. Luego también viene el destino cósmico de la humanidad, de su desarrollo espiritual, y también nos está explicando el destino espiritual a escala individual, que es a lo que nos tenemos que enfrentar a la larga. Bueno, pues la obra estaba casi terminada, y la fama del templo de Salomón había recorrido a todos los lugares de la tierra, y hubo una reina que se llamaba la famosa reina de Saba, que ante la fama de la gran obra que se estaba haciendo, pensó en ir a visitar al rey Salomón. Y la reina de Saba pues venía con la intención, por decirlo de una manera, de intentar de enamorar al rey Salomón, a ver si así se podía casar con él. La reina de Saba vino cargado de grandes joyas y de muy buenos presentes para escandilar al rey Salomón. Claro, el rey Salomón, cuando la vio tan bella y cuando le ofreció todo lo que le ofreció, pues el rey Salomón se enamoró de ella. Cuando el rey Salomón estaba enseñándole la obra terminada, la obra siempre se la enseñaba, pero sin trabajadores, sin obreros dentro. Entonces la reina de Saba, por la curiosidad, dice, bueno, esto está muy bonito, pero a mí me gustaría ver cómo trabajan los artesanos. Bueno, pues dice, no, es que yo no soy, el que manda los trabajos de la obra es otro. Ah, pues a mí me gustaría ver cómo trabajan los trabajadores. Entonces fue cuando Salomón llama a Irán Jafid. Entonces Irán Jafid es cuando tenía el poder de la palabra y de cómo ordenar a los demás que trabajaran. Claro, cuando la reina de Saba vio que había uno más poderoso que él, por decirlo de una manera, pues entonces, ¿qué pasa? Se enamoró de Irán Jafid. Se enamora de Irán Jafid, Salomón se da cuenta porque Salomón y la reina de Saba ya se habían prometido para casarse. Pero entonces, al ver la gran belleza del trabajo de Irán Jafid, entonces la reina de Saba se desenamora de Salomón y se enamora de Irán Jafid. Y entonces es cuando ya la reina de Saba empieza a darle largas, que sí, que no, pero que ya lo pensaría, y entonces es cuando Salomón descubre que es en realidad que la reina de Saba se había enamorado de Irán Jafid. Y entonces, ¿qué ocurre? Dentro de los trabajadores constructores de la obra, había tres tipos de categorías. Estaban los aprendices, que son la masonería, el título de aprendiz todavía se usa. Estaban los compañeros, que la masonería todavía se usa, y estaban los maestros. Y después estaba el gran maestro, que era Irán Jafid. Pero cuando se construye una obra, siempre están los enemigos o los envidiosos, en los cuales
pues quieren más salario de lo que en realidad están recibiendo por el trabajo. Entonces, de estos compañeros, no de los aprendices, de los compañeros, hay 3 que le exigen a Irán Jafid que los ascienda de categoría, porque ya se creen que estaban destinados, estaban predispuestos para poder cobrar más salario. Y Irán Jafid le dice que no, que sigan trabajando, que a su debido tiempo se les dará la palabra de maestros y que podrán ascender, pero que todavía no estaban preparados. Los compañeros no se quedaron conforme con lo que le había dicho Irán Jafid, y entonces anidaron una especie de venganza, o anidaron una especie de querer presionar de alguna manera con amenazas a Irán Jafid de matarlo si no los aumentaba de categoría. A todo esto, ya Salomón, los celos ya habían empezado a trabajar dentro de él, y también pues Salomón también pensaba en cómo quitarse de en medio a Irán Jafid, porque claro, le estaba quitando la novia. ¿Y qué es lo que ocurre? Salomón se entera de que hay 3 que están conspirando contra Irán Jafid, y entonces ¿qué dice? Los llama y se ponen de acuerdo para mirar de eliminarlo o quitárselo de encima. Cuando Irán Jafid ya estaba terminando la obra y lo único que faltaba era que Irán Jafid incorporara en el templo, incorporara algo personal suyo, que era la fusión de todos los metales existentes en la tierra, cuando estaba a punto, los tres compañeros de la obra quieren ridiculizarlo y hacerlo fracasar. Y en el momento que estaba la ebullición de los metales todos mezclados, aquellos 3 lo único que hacen fueron y le echaron agua al agua hirviendo. Claro, unos metales incandescentes, en el momento que se pone en contacto con el agua, pues aquello provocó una explosión muy grande. De la explosión que se produjo, Irán Jafid fue absorbido con la explosión y cayó al centro de la caldera donde estaba haciendo los metales. Y a través de la caldera fue a parar al fondo de la tierra. Y en el fondo de la tierra se encontró a su antiguo maestro, que era el famoso Caín, el primer ser humano, por decirlo de una manera, que empezó a trabajar en el mundo. Y entonces Caín le dio una nueva palabra y una nueva manera de trabajo para que no volviera a pasar lo que pasó. O sea, le dio el secreto para poder combinar perfectamente el fuego con el agua. Entonces Irán Jafid vuelve otra vez a salir a la superficie, la mar de contento, dice, como diciendo, ya tengo la solución, por mucho que me quieran boicotear, mi obra no lo podrán conseguir porque yo ya sé cómo mezclar el fuego y el agua para que la obra sea perfecta. Y entonces allí los 3 lo estaban esperando al borde de la caldera para no salir. Y entonces le dijeron, a ver si nos das, si para querer salir de aquí, de la caldera, no te dejaremos salir hasta que no nos des la palabra de mando y nos ascienda de categoría y nos des las claves para que nosotros podamos ser maestros. Y Irán Jafid le volvió a decir otra vez, no, todavía no estáis preparados para la voz de maestro. Y entonces uno de ellos le golpea con una regla de 24 pulgadas y ya lo deja bastante herido. Otro le pegó un golpe con la escuadra, que ya lo deja medio atontado, y finalmente otro con un gran mallete, aquello que usan los herreros para la fundición del fuego, le pegó otro golpe y entonces acaba lo mataron por completo. Pero había pasado una cosa, el Irán Jafid y la reina de Saba habían tenido relaciones sexuales así ya por bajo cuerda. Y entonces, claro, cuando pasó un poco el tiempo, pues claro, cuando ya vio Salomón, dice, bueno, este ya está muerto, ahora ya me puedo casar con la reina de Saba. Pero cuando pasaron un par de 3 o 4 meses, se dio cuenta que la reina de Saba estaba en estado y claro, no podía casarse con ella. Entonces la desterró, por decirlo de una manera, la repudió, ya no quiso casarse con ella, y al cabo del tiempo reglamentario, la reina de Saba tuvo un hijo, y a ese hijo se le puso el nombre de Lázaro, que es el famoso personaje en el cual luego más tarde nos aparece cuando
en la Biblia, cuando Jesús viene con la viuda, hay una viuda que tiene un hijo que se le ha muerto, y entonces cuando a los 3 días viene Jesucristo y entonces resucita a Lázaro. Por lo tanto, vemos que para poder seguir toda la trayectoria de la historia, vemos como la Biblia nos dice una serie de cosas, vemos como la leyenda masónica nos completa una serie de cosas, y luego vemos al final como al final todo queda encajado. O sea que para poder leer la leyenda masónica, que es una especie de cuento y de libro, tendríamos que empezar a leer desde el principio, encajar la leyenda masónica allí donde está, y luego volver a... Yo os quisiera leer unos pasajes. ¿Me deja las gafas, Mari? Unos pasajes del libro de Masonería y Catolicismo. Yo vuelvo a recomendar otra vez. Sabéis vosotros que las personas para estudiar les gusta el concepto Rosacruz del Cosmos, pero en realidad hay libros muy interesantes como es el Diccionario Rosacruz, en el cual explica lo que es el templo del rey Salomón, explica lo que es el hijo de la viuda y explica todas las terminologías. Y también hay un librito muy pequeño que explica lo que es la masonería y el catolicismo. En esta fase realmente está Max Heindel, ya lo dije en una de sus cartas, en una de sus explicaciones, que él tiene la esperanza de que la masonería espiritual acabe triunfando en el mundo, porque será la única manera de que realmente la raza humana pueda llegar a ser un Dios creador y sea creador de universos, cuando realmente si lo que triunfa son las almas que se dirigen por la fe, que al final nosotros nunca seremos dioses creadores y siempre estaremos a expensas de lo que nos mande otro, que espera que al final los hijos de la estirpe de Caín acaben triunfando, que son realmente los auténticos constructores. No hay que fundirlos. Hay que fundirlos los dos. Los de Caín cuando de Abel. Sí, hay que fundirlos los dos. Lo que pasa es que el intento de unir estas dos fuerzas, las fuerzas de Caín y las fuerzas de Set, aquí se intentó con el pasaje de la historia de Salomón y Jafí. Lo que pasó es que se fracasó y entonces tuvo que venir Cristo realmente a unificar estas fuerzas. Y yo voy a leer el último pasaje de la síntesis que nos hace Max Heindel de lo que es la masonería, de la leyenda masónica. Dice: obedeció Hiram arrojándose intrépidamente al fuego y pasando por el desintegrado fondo de la pila, fue conducido felizmente a través de 9 capas semejantes a arcadas hasta el centro de la tierra, donde se halló en presencia de Caín, el fundador de su linaje, quien le dio instrucciones para mezclar el agua y el fuego, y le proporcionó un nuevo martillo y una nueva palabra. Para obtener la mezcla, Caín previó el porvenir y anunció una profecía que se ha cumplido en parte. La parte restante se está cumpliendo día tras día y se cumplirá seguramente según transcurra el tiempo. Y así dijo Caín: tú, Hiram, estás destinado a morir sin ver realizadas tus esperanzas, pero a la viuda le nacerán muchos hijos, que mantendrán viva tu memoria en el rodar de los siglos, y al final aparecerá uno mayor que tú. No despertarás hasta que el león de Judá te levante con el poderoso zarpazo de sus garras. El león de Judá hace referencia a dos cosas: al pasaje de Lázaro y al pasaje de la era del Acuario. Que el león de Judá nos está refiriendo al signo de Leo y Acuario. Y como hemos explicado, no sé si estuviste, que para comprender una era tenemos que mirar la que corresponde y su opuesto. Sí, el que corresponde y su opuesto, porque sí, entonces ambas se complementan. Por lo tanto, los hijos de Caín serán despertados, los constructores serán despertados en masa por completo. Los hijos de Dios serán despertados y serán los hijos del hombre serán despertados, y los hijos de Dios serán despertados en la era de Acuario a través del zarpazo del león de Judá. Se te levantará con el poderoso zarpazo de sus garras. Hoy recibiste el bautismo de fuego, pero él te bautizará con agua y con espíritu. Y a ti y a todo hijo de la viuda que a él vaya será mayor que Salomón.
y edificará una nueva ciudad y un nuevo templo en donde adoren las naciones. Los hijos de Caín y los hijos de Set se encontrarán en paz en el mar de cristal. El mar, cuando habla de cristal, como es una cosa transparente, está hablando del mundo del deseo. Y así como Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios, ministro de Abraham, el padre de las naciones, cuando la humanidad estaba todavía en su infancia, así la nueva luz reunirá en sí los dos oficios de rey y de sacerdote del orden de Melquisedec. Juzgará a las naciones con la ley de amor, y al que venciere se le dará una piedrecita blanca y en ella grabado un nombre que servirá de palabra de pase para entrar en el templo donde verá el rey cara a cara. Irán fue conducido de nuevo a la superficie de la tierra y al apartarse de la escena de sus desvanecidos anhelos le asaltaron los conspiradores y le hirieron mortalmente, pero antes de morir pudo ocultar el martillo y el disco en que había escrito la palabra. Nadie lo encontró hasta siglos después, cuando Hiram, el hijo de la viuda, renació en la persona de Lázaro y fue amigo y discípulo del León de Judá. El León de Judá es de Jesucristo, quien lo resucitó por medio de la iniciación. Al encontrar el martillo, viose que había tomado forma de cruz, el martillo, y que el disco se había convertido en una rosa. Así fue que Hiram ocupó el lugar entre los inmortales con el nombre y nuevo nombre de Christian Rosenkreuz. Fundó la orden de los constructores de templos que lleva su nombre, y a los aspirantes a esta orden se les instruye todavía en manera de fundir los bajos metales y fabricar la piedra blanca. En los siguientes capítulos explicaremos la simbología de todos los puestos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la fraternidad Rosacruz está muy relacionada con los constructores de templos, pero no está relacionada en absoluto con la masonería mundana. Está relacionada con la masonería espiritual, que en realidad son expertos en la construcción de templos invisibles para que pueda estar la presencia de Dios en ellos. Ahora, si tenemos un poco de tiempo, vamos a intentar explicar un poco por encima todo lo que acabo de explicar de una manera esotérica, porque os he dicho que en la leyenda masónica está relatado completamente el pasado, el presente y el futuro del espíritu humano. En la leyenda masónica nos da unos personajes que son clave, que es Caín, Abel, pongamos Set, porque Abel fue matado. Después, más adelante, tener en cuenta otra cosa: cuando en el Antiguo Testamento aparece en el pasaje de dos hermanos, son intentos de volver a unificar estas dos tendencias. Y entonces tenemos que fue Esaú y Jacob. Y luego tenemos, más adelante, tenemos a Hiram Jafif, no sé, claro, tener en cuenta, no sé si alguno de los presentes captará algo, y lo siento, pero es que como estamos inmersos en una serie de conocimientos y en los cuales nosotros siempre acostumbramos a explicar cosas para los que ya están familiarizados con lo que encierra la filosofía Rosacruz. Por lo tanto, si alguno no entiende algo, que me disculpe, y si tiene interés por seguir estas cosas, lo único que tiene que hacer es empezar a estudiar estos temas para poder entrar en comunión con todos estos conocimientos. Y tenemos Salomón. Luego tenemos a Lázaro, estos personajes, y luego tenemos a Jesús. Y con la venida de Cristo, Cristo se unifica con Jesús y Cristo se incorpora también a Lázaro, y a partir de aquí nace Christian Rosacruz. Porque tener en cuenta una cosa: si cuando la leyenda de Salomón, si hubiera conseguido Salomón casarse con la reina de Saba,
Cristian Rosacruz no podía haber sido hecho una realidad. Y los hijos de Caín, por decirlo de una manera, los trabajadores, los constructores del mundo, los constructores, no hubieran seguido adelante. Y al final la humanidad hubiera acabado siendo elevada espiritualmente a través de ser una cohorte de borregos, en los cuales lo único que hubiéramos hecho es esperar que alguien superior nos hubiera dicho lo que tenemos que hacer. Bueno, para poner un poco en sintonía sobre esto, hay que volver a explicar otra cosa. Antes de que el ser humano, o la conciencia, o el espíritu humano, fuera introducido en el mundo de la materia, la humanidad entera estaba viviendo en los mundos invisibles. En los mundos invisibles éramos una sola unidad. Estábamos compuestos de parte femenina y de parte masculina, por decirlo de una manera, pero estaba unido. Y entonces el ser humano creaba de sí mismo. De la misma manera que hoy hay plantas en las cuales de ellos de sí se desprenden esporas, y estas esporas son capaces de reproducirse a sí mismas, e inclusive el otro día estaba escuchando un programa y resulta que los caracoles también son hermafroditas, que se reproducen a ellos mismos. Los caracoles. Los caracoles. No hay macho y hembra, son hermafroditas. Pues bueno, la humanidad, antes de tener conciencia del mundo físico que estaba en los mundos invisibles, era hermafrodita, o sea, tenía la capacidad de reproducirse a sí mismo con arreglo a las necesidades de experimentación. Cuando fue introducido en el mundo de la materia, hubo una necesidad de separar las dos tendencias que teníamos. Pero estas dos tendencias, si leemos la Biblia y escuchamos y leemos todo este pasaje, vemos que allí hay una serie de cosas en los cuales no encajan a la razón, como es que Jehová no estaba conforme con los trabajos o con lo que le mandaba a Caín, y Caín cogía envidia de Abel, y Caín acabó por envidia matar a su hermano Abel porque Dios le hacía más caso a él. Todo esto está como velando una serie de cosas. Si apelamos a un poco la razón, yo lo que apostaría por lo que fue aquella época es que el espíritu humano, previo acuerdo con las entidades divinas que estaban ayudando a la evolución, llegaron al previo acuerdo de que los separaran para poder seguir hacia adelante la evolución. ¿Por qué se vio la necesidad de poder separar las dos capacidades creadoras que llevamos dentro, que es la voluntad y la imaginación? Que en la Biblia está reflejado por Adán y Eva. Adán es la capacidad creadora del ser humano de la voluntad, y Eva es la capacidad creadora que todos llevamos dentro, que es la imaginación. ¿Por qué se llegó a esta necesidad de separar? Por una sencilla razón. Mientras que el ser humano tuviera estas dos capacidades creadoras dentro de sí, podría caer en el error de especializarse siempre, o en practicar siempre su capacidad voluntad, y no hubiera aprendido nada absolutamente de la capacidad creadora de la imaginación. Y habrían otras almas que se hubieran acomodado simplemente a llevar hacia adelante la capacidad creadora de la imaginación, y la voluntad lo hubiera dejado hacia atrás. Entonces, para evitar ese problema de que diferentes espíritus se hubieran acomodado a una cosa y otra, con mutuo acuerdo con Jehová, se llegó de separar la voluntad de la imaginación, porque la Biblia nos dice que la Eva fue sacada de una costilla de Adán, pero al decir costilla se está refiriendo lado, y esto traducido puede decir que un lado fue separado de otro. Costado es lado, un lado fue separado de otro lado. Entonces ocurrió lo siguiente, que a partir de la separación de la imaginación y de la voluntad hacían falta cuerpos físicos completamente diferentes. Entonces fue cuando apareció el cuerpo femenino y el cuerpo masculino. Porque claro, el espíritu humano al estar encerrado en un cuerpo femenino, las cosas que siente,
las cosas que ama, las cosas que persigue y sus capacidades naturales son completamente diferentes a lo que siente un cuerpo físico, la fuerza que da en el mundo y una serie de factores. Porque tener en cuenta una cosa, por ejemplo, si la mujer hay tantas cosas de esto que es que no tendremos tiempo de nada. Si la mujer en cuerpo físico es lo que se llama negativa, la palabra negativa en esoterismo significa una cosa. La palabra negativa significa una cosa. Es una especie de recinto. La palabra negatividad no es ni más ni menos que eso. Es un recinto en el cual está capacitada para recibir una energía, acomodarla dentro de sí y entonces transformarla en algo, darle la vida. La negatividad no es ni más ni menos que un recinto en el cual absorbe una energía determinada para darle vida a aquello. O sea que es la representación de la mujer, el seno materno, que recibe la energía del semen del hombre, en el cual dentro de su seno es capaz de crear una nueva vida. Eso es lo que significa la palabra negativa. Una cosa pasiva. Sí. Es una pasividad esperando, pero en realidad es una pasividad de cara al exterior, pero internamente es más activa. Sí, sí. Y no solo en el sentido físico, como tú lo mencionas, sino también en el sentido... Ahora vamos a esto. Entonces, digamos que la mujer, cuerpo físico negativa, y el hombre es positivo. A decirlo de una manera, positivo quiere decir la voluntad, la acción. Y lo negativo es el que recibe la acción. Pero esto es a nivel de vehículos físicos. Pero, como sabéis vosotros que tenemos 4 vehículos, nos encontramos otra dinámica. Vehículo etérico. Vehículo etérico. La mujer es positiva. El hombre, vehículo etérico, es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el vehículo etérico la mujer es positiva, y al ser positiva es por lo que las mujeres siempre se interesan más por los asuntos espirituales. Porque al ser positivas son dinámicas, tienen hambre de saber. Tiene hambre de saber. Siempre en estos sitios sí hay más mujeres que hombres, por decirlo de una manera. Y entonces, ¿qué ocurre? El hombre es negativo, está esperando a de que alguien le diga las cosas, pero la mujer viene para contárselo. Por eso la Iglesia siempre ha cuidado a la mujer, siempre ha tratado de tener mujeres, porque la Iglesia sabía que a través de la mujer, una vez que la mujer entraba, automáticamente entraba toda la familia. Pero sigamos más adelante. El vehículo de deseo. El vehículo de deseo será, si esto es positivo, será negativo. El hombre, vehículo de deseo, será positivo. Y si seguimos más adelante, pues sigamos hacia adelante, vehículo mental en la mujer será positivo. Y el hombre será negativo. Por eso la mujer tiene más capacidad, tiene más memoria que el hombre. Porque un vehículo mental positivo. Las grandes traductoras que hay en los foros mundiales son mujeres. No verás, muy pocos hombres verás de traductores. Son las mujeres las auténticas jefas del conocimiento y de la retención de memoria. Y viene a través de esto. Yo en casa cuando busco una cosa siempre... Y el vehículo de deseos negativo que está relacionado con la sexualidad es la que atrae. Y por lo tanto en el vehículo del deseo, la mujer, o sea, en el mundo físico es el hombre el que se acerca y el que filtrea con la mujer. Pero si un hombre filtrea en el mundo físico con una mujer, es porque la mujer en el mundo del deseo ha filtreado ya con él. Porque ha sido ella la que realmente, que con su deseo negativo, porque la negativa, al decir receptáculo, es un campo, este receptáculo es un campo magnético que está atrayendo todo lo que está a su alrededor. Y lo que hace es atraer lo semejante, atraer lo semejante. O
sea que en realidad es la mujer la que busca al hombre, no el hombre a la mujer. Claro, en el mundo físico aquello se expresa, pero en realidad ha sido la mujer la que ha absorbido y no ha sido al revés. Bueno, estas son cosas que se van delucidando con arreglo a las cosas que vamos a ver. O sea que en realidad el espíritu humano tiene estas tres facultades. Digo, tiene estas dos facultades, que es la imaginación y la voluntad. La leyenda masónica dice que primero Dios creó a la mujer. Y en la Biblia nos dice que Dios creó primero al hombre. Aquí hay una contradicción, pero en realidad no se contradicen. Porque antes de que la voluntad pudiera incrustarse en algún sitio, tenía que haberse preparado el receptáculo. Claro, la mujer siempre tiene que haber sido primero. ¿Sí? Tiene que haber sido primero, o sea, la parte femenina tiene que haber sido primero, porque una voluntad que se dirija hacia un lugar donde no hay nada, pues será un esfuerzo inútil. Claro. Por lo tanto, se puede decir que Jehová primero tuvo que preparar a la mujer, primero tuvo que activar la imaginación. Y cuando la imaginación estaba lista, preparada, entonces fue cuando la voluntad entró en escena. Pero la Biblia también tiene razón, porque lo que está por encima de todo es la voluntad. Por lo tanto, la Biblia, o sea, el punto más elevado creador es la voluntad. Pero claro, la voluntad, si no tiene algo que recoja, no puede hacer nada, que es a través de la imagen. Pero lo que existe y lo que está por encima de toda existencia es la voluntad creadora, que es en realidad lo que despierta. Por eso hay una contradicción entre una cosa y otra, pero depende del nivel espiritual que lo estás mirando. Primero fue una cosa o viceversa. Estas cosas son muy interesantes. Ahora también tenemos otra cosa muy interesante para poder explicar lo que es Caín y Set y todo. Los que ya están acostumbrados a estudiar la cosmogonía de Max Snyder, tenemos una cosa muy importante, y es que nuestra divinidad, el ego, la parte divina que todos llevamos dentro, es un elemento que está compuesto de tres elementos, que es el espíritu divino, el espíritu, ¿cuál es este? A ver. No, el espíritu divino, ¿cómo se llama? Los espíritus divinos, el espíritu de vida y el espíritu humano. Esto es el centro de nuestro ego, o sea que el ego está compuesto de una trinidad. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Nuestro ego está adquiriendo experiencia, fijaros bien, está adquiriendo experiencia a través de los mundos superiores hacia arriba, que es la región del pensamiento abstracto. Entonces el ego tiene necesidad de adquirir experiencia de los tres planos más abajo de él. Y entonces, ¿qué hace? Hace como una especie de robot, o proyecta una sombra de sí mismo, y entonces el espíritu divino hace el cuerpo físico. El espíritu humano hace el vehículo etérico. Y el espíritu humano hace el de deseo. Y hay un mundo en el cual es la mente. Y aquí es donde hay una gran diferencia entre el conocimiento de las enseñanzas rosacruces, de los buenos. No, a mí no me gusta decir de los buenos, pero que es una cosa está bien clara, que difiere de muchas escuelas orientales. Y es que las escuelas orientales y muchas técnicas modernas que ahora están saliendo le están dando el poder mental, el poder mental, el poder mental. La mente no tiene ningún poder. Lo que tiene poder es el deseo, que es el motor, es la gasolina, es la energía que hace mover toda la dinámica. La mente lo único que hace es el telégrafo o el teléfono, en el cual el ego comunica con sus vehículos inferiores y la personalidad mortal comunica con su ego.
Por eso, hasta que no fue introducido el vehículo mental, el ego tenía un descontrol por completo de su naturaleza mortal. Y no podía pasarle ni experiencia de ningún tipo. Porque en realidad la mente es lo único que es capaz de sacar experiencias prácticas. Porque fijaros lo que ocurre una cosa. Cuando la naturaleza mortal de los acontecimientos de la vida diaria es capaz de sacar conclusiones y razonamientos a través del vehículo mental, se los transmite al ego. Y entonces el ego, si aquello que le transmite la personalidad mortal es de acuerdo con arreglo al orden cósmico, automáticamente el ego lo asume y aquello lo multiplica por 1.000.000. O sea que en realidad nosotros, desde nuestro mundo tan inferior en el cual estamos, tenemos la capacidad de transmitir cosas, porque es que en realidad el ego nada más que tiene experiencia de los mundos de arriba, pero de los mundos de abajo no sabe nada. Por lo tanto, no sabe nada. Por eso estamos aquí abajo, porque para el ego nos manda sus vehículos abajo para investigar, pero no para transmitirle emociones, sino para transmitirle al revés. Emociones abajo, arriba. Arriba. O sea, el ego a través de la mente comunica y manda mensajes a estos vehículos para que trabajen, y nosotros, o sea que la mente no es ni más ni menos que como un espejo transparente y translúcido, en el cual las cosas se pueden comunicar de una manera perfecta. Es una historia muy larga. Estoy haciendo esta pequeña exposición para poder ir a explicaros esto. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos sacando? Nosotros estamos sacando del cuerpo físico, estamos sacando, a través de la experiencia de esto, es cuando nace el alma en el ser humano. El alma no es ni más ni menos que aquello que crece a través de la experiencia. Es donde se acumula las experiencias de la personalidad mortal. Porque es en realidad el alma, cuando hace la experiencia post-mortem, si tiene ya un vehículo mental, es cuando a través del espejo se puede poner en comunicación con el ego, y entonces se transmiten las experiencias. Porque claro, está más cerca. Imaginaros, en el próximo día de la creación, ya estaremos ya en el mundo más inferior del ego, y ya el contacto será perfecto. Ya no habrá ningún tipo de interferencia. Entonces nosotros, el alma a su vez, como el ego es triple, la personalidad es triple también, pues claro, el alma ha de ser triple, que es lo que la Iglesia nos está acostumbrada a decir, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que dice que es una Trinidad. Le dice la Iglesia, explícamelo. Pues no sé, es un misterio, pero que son 3 en 1 y el 1 es en 3, y no hay manera de poderlo sacar aquí. Claro, no es ni más ni menos que es la unidad manifestada de 3 maneras diferentes. La unidad que tiene 3 caras, sí. Tiene 3 facultades. Ahora se manifiesta una, ahora se manifiesta otra y ahora se manifiesta otra. Y llega un momento que las 3 vuelven a juntarse, vuelven a ser uno, pero conservando cada una su poder. Entonces, del vehículo físico sacaremos el alma consciente, que es lo que hablábamos la otra vez, que es el estado de vigía, en el cual dice yo soy. Tú te puedes reconocer a ti mismo como una individualidad y reconocer a los demás como otro. Cuando llegue la perfección del alma consciente, tú seguirás conservando tu individualidad, pero por libertad te fusionarás con el resto. Y todo lo que ha conseguido uno lo podrá compartir con los demás. No habrá ni egoísmos, todo será de todo. Entonces tendremos el alma consciente, que es el reconocimiento de sí. Del vehículo etérico, el alma sacará otro poder, que será el alma intelectual. O sea que el intelecto no nos viene de la mente. El intelecto nos viene del vehículo etérico. Y del vehículo de deseos sacará el alma emocional, que es lo que nos dará la capacidad de crear. La perfección del alma emocional es la iniciación del amor con mayúsculas.
La emoción ahora está encerrada hacia los mundos inferiores y lo más que podemos hacer es amar a las cosas de la tierra. Y amamos a nuestro hijo